sumo conocido por ustedes. Voy a destacar solamente algunas 3 frases de él. Profesor de Educación Física y kinesiólogo, es docente por varios años de esta misma casa materna y casi 11 años a cargo de la función de kinesiólogo de la selección nacional. Con eso me voy a quedar por esta vez. Para los que no lo conocen, después de la conferencia espero que indaguen más porque les va a interesar de sumo el tema que él va a intentar. Su tema, tal como está expresado ahí, cuidado de la columna vertebral en adultos, la verdad. Así, la palabra mayor fue un lapsus de algún adulto mayor. Quiero estar entonces contigo porque creo que el tiempo es más importante del conferencista que del tenente. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer, un gusto, un honor volver al físico, no permanentemente, pero de vez en cuando me están invitando y vengo para acá con agrado porque me vengo a nutrir. Esta fue mi segunda casa y yo soy igual que los perros cuando los curan, agradecido. Les presento a algunos chiquillos y chiquillas del año 69. Por ahí hay algunos todavía que vinieron a hacerme barro. Y entrando en materia, es importante que tengamos un conocimiento o un recuerdo de la materia de anatomía. Y aquí tenemos los planos de simetría. Allá a la izquierda tenemos el plano frontal, silueta anterior. Luego tenemos el sagital. Y luego tenemos el plano frontal, silueta posterior. En el plano frontal tenemos que recordar permanentemente que hay grupos musculares que deben tener una adecuada condición. Se habla mucho de que hay que estar siempre fortaleciendo, esto principalmente para los jóvenes. Ustedes van a un gimnasio y lo primero que encuentran es que hay máquinas de fuerza. Las máquinas de fuerza no piensan, por lo tanto sirven poco, sirven para algo solamente. El profesor es el que hace las cosas y sin máquinas de fuerza se puede trabajar a lo mejor que con máquinas de fuerza, como les digo, porque no piensan. En el plano frontal empieza nuestro problema. ¿Por qué? Gracias Jaime Valenzuela que nos trajo un esqueleto como corresponde, porque el físico no hay uno desde que yo me fui de aquí hace como casi 20 años ya que jubilé. Entonces yo quiero presentarles el problema en el que estamos metidos. Mantener esta postura sin el trípode, por supuesto, sin la base, es un lío tremendo y grande. ¿Por qué? Porque esto que se llama pelvis está sujeto, es una mesa que tiene 2 patas. Imagínense esta camilla con 2 patas y más encima articulada. Y esta mesa con 2 patas articuladas tiene que afirmarse para no irse para los lados, ni para adelante, para atrás, ni para ninguna parte. Entonces aquí empieza nuestro problema, el estar de pie. Y más encima, ¿somos zurdos o somos derechos? Eso significa que hay músculos del lado izquierdo que van a estar más fuertes que los del lado derecho. Y al ocurrir eso, el cuerpo se nos inclina. Y si se nos inclina, van a haber grupos musculares que van a tender a enderezar este cuerpo. Y ahí empieza el gran problema que va a rebotar cuando tenemos más de 45, 55, 65, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el llamado? Yo le puse re mal ese asunto ahí, los adultos mayores, como dijo el profesor. ¿Por qué? Porque este problema empieza, yo traje a mi nieto por ahí que lo encontré al final, empieza ahí. Empieza cuando el niño se pone de pie. Se puso de pie el cabrón chico y ya empezó a deformarse. Porque tiene que tener su dominancia lateral definida antes de los 5 años. Entonces ya es zurdo o es derecho. Ya duerme para un lado o ya duerme para el otro. Y de repente hay unos que duermen de boca, con la cabeza botada. Y más encima se les pone un televisor
en la pieza para que miren la tele con la cabeza levantada en esta posición. Entonces, músculos que se acortan, los del cuello para mirar para allá, músculos que se elongan, los de la nuca para mirar para allá, para poder mantener la posición. Entonces se nos arma el enredo. ¿Nos dan la siguiente, Renato? No, ahí. Entonces, si miramos allá, empecemos a imaginarnos y empecemos a ponerle músculos a ese esqueleto. Y músculos que van de la pelvis para arriba y músculos que van de la pelvis para abajo. Aquellos que trabajan sentados, el cuádriceps se pone cortito y va a crear problemas. Va a llevar a la pelvis para adelante. Y va a haber una hiperlordosis lumbar y una pelvis anterovertida. Vi llegar a un exponente de la pelvis anterovertida de nuestros años, Negro Pérez. Que está ahí. ¿Ah? Que nos hizo sufrir a todos en el físico de aquellos años, de los 60, 70. ¿Ah? Y que después me fue a ver porque le dolía la espaldita. Ahí me di el gusto de tocarle la quinta lumbar. ¿Ah? Entonces, esta hiperlordosis es muy requerida cuando ustedes, señoritas, están en su edad. Pero después hay que tener una paciencia absoluta para soportar los dolores de columna. Entonces prepárense ahora para que no les duela. A mi consulta llegan secretarias con unos tacos de este vuelo, porque son chiquititas. Entonces me dice, el médico me dijo que tenía que sacarme los tacos, por ningún motivo. Se ven extraordinariamente bien las mujeres con un taco alto. Pero en la tarde, en la noche, cuando se saque los zapatos, va a tener que hacer tales y tales ejercicios para que mantenga su bolita bonita. ¿Ya? Y va a tener que hacer fortalecimiento de los glúteos para que no sean puros huesos los que muestran. ¿Ya? ¿Me dan la otra, profe? Entonces, esa es la base sobre la cual se monta la columna. Y esa base es absolutamente inestable. Y tenemos que, si aquellos que no lo hicieron oportunamente, tenemos que hacerlo ahora, para que tengamos un buen pasar y podamos gozar de la vida como vieron ustedes en las fotos del principio. ¿Ya? Lo gozamos de bien los viejos cuando nos juntamos por allá. La que sigue, profe. ¿Por qué la pelvis tiene que estar bien puesta? Porque las presiones que se transmiten de abajo a arriba y de arriba para abajo se reparten en forma equitativa y con unos porcentajes determinados por cada zona. Entonces, si la pelvis está mal puesta, la transmisión de las presiones va a ser incorrecta, y al ser incorrecta van a rebotar sobre puntos que no pueden soportar el peso que están recibiendo. Y ahí tenemos uno de los músculos que nos enseñaron siempre en el físico que hay que tratar de no fortalecer, el psoas ilíaco, que es el que tiene las rayitas. ¿Ya? Entonces, siempre dicen, no hay que hacer abdominales así porque se fortalece el psoas. No importa que se fortalezca. El deportista que chutea la pelota, ¿cómo no va a tener un buen psoas? Tiene que tenerlo para darle fuerza a la pelota. ¿Ya? Entonces, el que pasa vallas tiene que tener un buen psoas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Elongarlo. Hizo abdominales con la rodilla flexionada para que trabaje la parte superior de los abdominales, terminó, ahora elónguelo. Y se acaba el problema. Sigamos. ¿Ya? Por ahí tenemos de nuevo el psoas y los aductores, que son otros también que hay que, siempre dicen, hay que elongar mucho los aductores. Después le voy a decir que no tanto. Igual que los isquiotibiales. Dicen siempre hay que llegar bien abajo, no tanto. ¿Por qué? Porque los isquiotibiales se comen al cuádriceps y permiten que se produzca hiperlordosis con pelvis anterovertida. Y eso significa comprimir la columna y aquí está la consecuencia. Esta columna con hiperlordosis va a provocar una rotura del disco y va a provocar una hernia. Entonces hay que tener un equilibrio entre los músculos que están aquí adelante y los que están aquí atrás. ¿Verdad la que sigue? Entonces,
cuando le seguimos poniendo musculitos a nuestra pelvis, tenemos que tener la precaución de hacerlo bien. Hay muchos que duermen de guatita. ¿Ya? A ver, ¿por qué no viene un lolo acá, tú que estás allá con las manos así? Ven, por favor. ¿Cacharon que soy mirón, de guatita? ¿Se dieron cuenta que eso era lo malo que tenía para los alumnos yo cuando hacía clases de física? Ponte boca abajo, por favor, mirando para allá. Entonces, hay muchos que duermen. Ahora mete esta pierna para adelante. Así. Cosa más rica dicen que dormir así. Claro. Pero, ¿qué pasa con este cuadrado lumbar? Con este cuadrado lumbar que está 8 horas, y algunos dormilones duermen más. En esa posición, acortado, va a inclinar la pelvis para allá. La cresta ilíaca de ese lado va a subir. Y si sube la cresta ilíaca de ese lado, la cavidad cotiloidea donde se inserta el fémur, ¿cómo se ubica respecto a la del otro lado? Cambió, ¿cierto? Entonces, cuando se mantiene la mala posición de la cavidad cotiloidea, siéntate ahora. Cuando se mantiene la mala posición de la cavidad cotiloidea, se produce desgaste del cartílago articular y al final, ¿cómo se llama esto? Artrosis. Hay que verse la cabeza. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Una vez los alumnos del físico aquí me dijeron, les dije, no hagan las cosas así porque sale malo, háganlo de esta forma. Viene una niña y dice, profe, usted todo el tiempo nos dice que está malo y cómo hay que hacerlo. ¿Por qué no nos deja equivocarnos? No podemos llegar a equivocar hoy. Hay que usar lo que los otros aprendieron. ¿Ah? Eso es para ti. ¿La que sigue, Chocolino? Ya que no. Y ahí tenemos más músculos todavía. Y se nos meten aquí entre medio los nervios. Las líneas amarillas son los nervios que salen de la columna. Y si hay un músculo que esté apretando un nervio, se produce una inflamación de ese nervio. Y se produce la neuritis. Y la neuritis se llama ciática, se llama lumbago, se llama etcétera, etcétera, etcétera. Y duele como caballo. ¿Sigamos? Seguimos poniéndole músculos para arriba. Repetida, dale nomás, y aquí viene otro músculo que no le damos ni importancia. Este es el serrato menor póstero inferior. Ese es el póstero superior. En esta zona, en la primera vértebra dorsal, lumbar, y la segunda dorsal, hay un punto en que los músculos que vienen de abajo pasan para arriba y los que vienen de arriba pasan para abajo. Y aquí al medio queda la 12ª dorsal y la primera lumbar. Entonces cualquier mala postura, acuéstate de lado mirando para allá, cualquier mala postura que se dé va a provocar, apoya el pecho allá abajo, con esta pierna adelante, apoya el pecho en el centro. No me traes ahí. Si duermen otro. Entonces se produce un problema complicadito acá en la 12ª y primera lumbar. Ya este le duele, porque dormía así parece. ¿Te duele ahí o no? ¿No? Ya, qué bueno. Entonces, ya está. Entonces, ese músculo comprime una raíz que va hacia el cuadrado lumbar y produce contracturas. Entonces, problema del lumbago. El paciente que le duele acá, que le duele allá, uno se vuelve loco haciendo el tratamiento donde está el dolor y no consigue nada. Porque el problema está allá, en la 12ª vértebra dorsal. Y contribuye el serrato menor póstero inferior para que se produzca este problema porque se acorta. Y vean ustedes que el medio blanco tiene muchas fascias. Y las fascias dicen los libros que tienen muy buena memoria. Si alguna vez tuvieron cortas, uno deja de hacer el ejercicio de elongación y vuelven a cortar. Por lo tanto, el que se matriculó con un dolor lumbar, toda la vida el dolor lumbar le va a pertenecer. Que va a estar siempre, se lo digo yo, que a los 35 me solté de la barra
de la trepa, creí que iba más abajo, iba a los 3 metros y caí así. Desde ahí que estoy haciendo ejercicio. ¿No? Llevo 30. La que sigue, ¿ah? Y sigamos con músculos. Y si este hombre es tenista, ¿qué pasa con el tenista? Fortalece los manos de un lado. ¿Ah? El Pocholo Merón era beisbolista. Una vez lo medimos, de aquí hasta acá atrás. No sé si te acuerdas, Gloria. El Pocholo tenía como 3 centímetros más desarrollado al lado derecho que el lado izquierdo, porque era el lanzador. Entonces, tenía mayor desarrollo de acá que lo del otro lado. Cuando yo estudié Chile y educación física, los profesores me decían que había que compensar. O sea, había que hacer fortalecimiento del otro lado. Mentira. Hay que elongar. Al tenista, ¿cuándo le va a desarrollar el mismo volumen muscular del otro lado? Difícil. Al futbolista que patea con la pura pata derecha, difícil que consiga hacer lo mismo con la izquierda. Pero lo importante es que ese desarrollo muscular no presente un acortamiento. Porque si se acorta, ahí sí que está el problema. Porque debemos tener una simetría en el plano frontal. Y si hay un acortamiento de un lado, se produce la inclinación del tronco, se producen las escoliosis, y las escoliosis terminan comprimiendo los nervios que van hacia un lado u otro, terminan comprimiendo el disco en mala posición, como les mostraba en la columna, y nos va a crear los problemas complicados. ¿Sigamos, profe? Y ahí viene el otro lío, los nervios. Los nervios que salen de la columna y que van a todas partes, se pueden comprimir en cualquier parte. Si ustedes ponen la pierna arriba y se quedan mucho rato ahí, se comprimen el ciático poplito externo y se les duerme el pie. Entonces, ¿qué pasó? Se comprimió el nervio por un ratito y se produjo el adormecimiento. Había un alumno del físico, Juan Pablo Rabó, tenía un hermano que me lo mandaron a tratamiento porque tenía una paresia, una parálisis parcial ya, de los flexores de los dedos, y no se podía cortar las uñas según él. Y me mandaron a hacerle fortalecimiento muscular. Y dije, bueno, ¿y por qué este señor, 30 años, 35 años, anda con una atrofia muscular? ¿Será la atrofia de la enfermedad o hay otra cosa? Nos fuimos al cuello, que tenía comprimida la vértebra, la C4 con la C5 y la C6. Liberamos la compresión y adquirió fuerza. O sea, hay muchas lesiones que tenemos que de repente vamos al médico y meten un corticoide, pan para hoy, hambre para mañana, y nos quedamos con el dolor de nuevo a corto plazo. Entonces, yo de lo que vengo ahora es en internet, cuando estamos nosotros negros mediante. ¿No hay internet? Sí. Y punto. Y punto. Ahora, ustedes se meten en internet y en el rincón del flojo sale la tarea hecha, ¿no es cierto? Ya. ¿Ah? Así se llama, del vago. ¿Ah? Entonces, la invitación, si hay tiempo, métanse, cuando les duele algo, les dolió el hombro. ¿Ah? Aquí por aquí queda el deltoide. Vamos a ver por qué le está doliendo el deltoide. Se pegaron un porrazo, o empezó de a poco, y van a descubrir que el deltoide duele porque están mirando la teleserie para allá. Por lo tanto, aquí los escalenos se comprimieron el paso del nervio y está provocando una contractura muscular en el hombro. O les duele, una vez llegó una señora, codo de tenista. Señora, ¿dónde juega tenis usted? No he jugado nunca tenis. Estoy orgulloso que tengo codo de tenista. Llegó un caballero de Peuco, cerca de mi tierra, por allá, que hacía un año, 8 meses que lo habían, que tenía dolor de hombro. Lo habían operado hacía 6 meses. ¿Ya? Le dolía más. A veces tenía que ir 2 veces al día a la unidad del dolor de la clínica alemana, porque los dolores insoportables. ¿Ya? Me lo llevo a unos días, alumnos de acá y profes de acá. Le habían hecho todo para sanarme el hombro si es que era un problema de hombro. Entonces, no es problema de hombro, porque le hicieron esto, lo operaron, todo lo que usted. Listo, ya, cuello. ¿Qué más? Si no hombro, cuello.
recuperó. Entonces, cuando yo siempre he dicho que cuando los alumnos del físico piensan, hay que tener cuidado porque lo hacen demasiado bien y se aceleran. Y el aceleramiento es el que hay que frenarlo para que vayan de a poco. Entonces, si hay un problema en alguna parte, estudien. No se coman lo que los otros dicen. Cuando yo empecé a trabajar como kinesiólogo le creía a los médicos, pero a viejos. Ahora, mientras yo no haga mi evaluación, no le creo a los médicos. Lo dije una vez, lo mismo en la escuela de medicina. No me pudieron matar porque tenían la razón, ¿verdad? Porque hay muchos errores, hay muchas equivocaciones, porque la gente va a donde duele y no de donde se origina el dolor. ¿Sigamos, chibolito? Y ahí están los problemitas del cuello. De repente me zumba el oído. ¿Por qué me está zumbando el oído? Siento un pitito, me mareo y tengo náusea. De la primera y segunda vértebra cervical nacen nervios que van para arriba, van para la cabeza. A veces duele el pelo, porque los nervios cervicales, primero y segundo, están comprimidos acá y están creando el dolor o el problema allá arriba. Tengo una Lola en la consulta, tiene 95 años, va a hacer ejercicio. ¿Ya? La teruca. La teruca llegó a mi consulta firmada de 2 empleados. Tenía la compresión de la segunda vértebra cervical. Liberamos la compresión, ahí está la teruca, pedalea, hace ejercicio, hace equilibrio, ¿ya? Para allá, para acá, para todos lados, y feliz de la vida porque su parte física anda impecable. Sigamos ahí. Ahí tenemos el otro lío. Años atrás, los teléfonos había que ponérselos aquí porque estaban escribiendo a máquina en la secretaria y no terminaban así. Los dentistas, todos terminan así, ¿ya? Con el problemita en el cuello. ¿Por qué? Porque los músculos de un lado se fortalecieron y se acortaron, y al terminar el día de trabajo no se hace la compensación, que es la elongación. Ojo, la compensación también se puede conseguir fortaleciendo el lado contrario, pero es mucho, mucho más largo. Y cuando usted quiere compensar, porque ya habiendo ya dolor, no lo va a conseguir. Entonces, el camino más corto es la elongación. ¿Seguro? Sigue nomás. Y ahí tenemos los músculos que van de la pelvis para abajo. Los aductores. Cuando a un deportista le duele el aductor, le dice elonga. El deportista elonga y le duele más. Y sigue elongando y le duele más. Sigamos, chicos. ¿Ah? Ahí están los aductores. Está el pectoral que le cortaron al Chino Ríos porque le dolía, porque tenía tendinitis. ¿Ah? Y esa tendinitis, cuando se pone crónica, se llama pubalgia. Pero la pubalgia, si miran para acá, se produce, la contractura de esos grupos musculares, se produce porque el cuadrado lumbar que está aquí arriba y que sube la cresta ilíaca, no permite que el hueso ilíaco y el pubis desciendan. Como no desciende el pubis, el músculo que está a cargo de descenderlo se contractura, se fatiga, se desgarra, etcétera, 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 y se calcifica. ¿Ah? Entonces, este dolor de aquí en los deportistas hay que buscarle la causa. Y hay 2 o 3 causas apenas. Y la número 1, que tiene el 80% o menos, está acá, en esta zona. ¿Y por qué está acá? Porque el niño, tráete esta música del niño. Siéntate ahí, la silla ponla ahí. Siéntate y esta es tu mesa. Siéntate. Prepárate para escribir. Este lo hace bien. Yo loco. Este lo hace bien. Pero hay algunos que son zurdos contrariados. Apuntan con el ojo contrario a la mano que escriben. Entonces se ponen así. Claro. Se ponen así. Y hay unos que son zurdos contrariados
y son derechos zurdos de pierna, de pie, y derechos de mano. Entonces se apoyan mal, apoyan el pie derecho. Ya, entonces apoyan el pie derecho adelante, y escribe con mano derecha atravesado. Entonces el cabro termina escribiendo para arriba, para allá, y con pésima letra, porque esa surdera contrariada que se produjo a los 6 años, y que el profesor de educación física no se preocupó, porque nunca le preguntó con qué pie rechazaba, y nunca lo vio saltar. Entonces el profesor de educación física tiene que estar preocupado de que si su alumnito, su niñito, le pega la pelota con el pie derecho, está obligado a saltar con la pierna izquierda y a escribir con mano derecha, y a apuntar con el ojo que corresponde. Yo soy re malo para matar pájaros, porque nunca apunté con el ojo derecho, apuntaba con el otro, le pegaba a son coral cuando estaba para el pájaro. Entonces, estas cosas, esta surdera contrariada, llámese de ojo, de oído, de mano, de pierna, es importantísima en la producción de las lesiones de columna. Y en la ¿cómo se llama esta cosa cuando confunden las letras? Dislexia. Si el palo de la P se confunde, el niño confunde qué es para arriba y qué es para abajo. Si el palo de un círculo es por el lado derecho o es por el lado izquierdo. Si el 3, uno no sabe qué es derecho y qué es izquierdo, y lo ve para el otro lado, es una E. Si un 4 es una silla, entonces por ahí empiezan los atados con los niños y terminamos con serios problemas. Yo aprendí a leer como el séptimo básico, o sea, no, el sexto preparatorio. El sexto preparatorio aprendí a leer más o menos. ¿Por qué? Porque tenía una distrofia, pero de la pata buena grande. Y en aquellos tiempos, allá en el campo, ¿cuál era el remedio? La correa. La correa. Después de años descubrí que la cuestión venía por otro lado. ¿Y qué ocurre si terminamos a la edad nuestra con un problema de ¿cómo se llama?, de surdera contrariada, y nos seguimos sentando mal y nos repercute todo aquí atrás? Quedamos preparados para que nos duela la columna siempre. Aquí hay otro musculito más, el sartorio, que cruza para allá, que también produce problemas, y el músculo que viene por el costado externo, por la parte externa, el tensor de la fascia lata, que cuando se hace mal la cuclilla con pesa, los pies vueltos por fuera, se fortalece en exceso y se acorta y desvía la rótula. Y hay que elongar bien el cuadrado lumbar, el tensor de la fascia lata, el recto exterior del cuádriceps, el cuadrado lumbar y el piramidal. ¿Por qué esto es para arriba? Porque los músculos trabajan en cadenas. Las cadenas musculares son igual que los eslabones de una cadena. Un eslabón está vuelto para acá, el otro está vuelto para el otro lado, y se van uniendo así. Si un eslabón se rotó, esa unión entre un eslabón y otro pasa a transformarse en una articulación que se va a desgastar porque está funcionando en forma atravesada. Por eso es que cuando alguien amaneció con el menisco roto sin pegarse un porrazo y le dé una patada ni nada, es porque hay algún problemita de cadenas musculares que está creando el problema de que la articulación no encaje como corresponde y esté atravesada. ¿Y cómo se ve esto? Ustedes se sientan con las piernas estiradas y van a ver que una tuberosidad anterior de la tibia está por allá afuera y la pierna está chueca, y eso significa que está corto el tensor de la fascia lata, el piramidal y o el cuadrado lumbar. Nada que sigue. Además del lío que nos presentan los músculos, hay otras malditas cosas que son peores.
que son las fascias. Cuando comemos carne y no compramos carne buena, estamos comiendo y se me salió un nervio. Eso no es nervio, un nervio blandito. Si no, cómense una tortilla de seso. Entonces, lo que sale duro ahí son las fascias. Y las fascias recubren todo el cuerpo y son lejos mayor cantidad en porcentaje que los músculos. Y como le decían antes, los libros dicen las fascias tienen buena memoria. Si una fascia se acortó porque al músculo al que pertenecían estuvo corta, se va a estar acortando permanentemente. Y las cadenas faciales andan por todas partes. Y hay una que es bien especial, la cadena facial del miembro superior. Nace aquí, ahí. Y puede doler el hombro, puede doler el codo, puede doler los radiales acá, etcétera, etcétera. Entonces de repente uno masajea aquí arriba y se quita el dolor de acá o de allá de la muñeca, porque la cadena facial del miembro superior se acortó. ¿Por qué se acortó? Aquellos que tuvimos mala ocurrencia de jugar deporte o hacer deporte rudo, los choques, los caballazos del rugby, los porrazos de la gimnasia en aparato, va a crear precisamente lesiones sobre las fascias. Y aquí tenemos el más típico caso. Este hombre se acostó delante de guatita con la pierna adelante, se cortó el cuadrado lumbar del lado izquierdo, se elongó el del lado derecho. Perdón, se cortó el del lado derecho, se elongó el del lado izquierdo. El piramidal del lado derecho se tensó. El aductor del lado izquierdo también se tensó. Gemelo interno de la izquierda, gemelo externo de la derecha. Fíjense el despelote que produce la inclinación de la pelvis. Y más encima produjo una escoliosis. ¿Y qué nos hicieron para enseñarnos sobre la escoliosis años atrás? Inclinaciones para el lado contrario. Nada más. Entonces, ¿por qué no? Podría haber una ciática, porque el piramidal que da paso al ciático, algunas ramas del ciático, está corto. ¿Y por qué está corto? Porque el cuadrado lumbar, se contracturó, no está corto, se contracturó. Porque el músculo del mismo lado se acortó. Hay atrofias musculares viéndose un gran volumen muscular. Me llegó un joven de Concepción años atrás, un basquetbolista, con un tremendo vasto interno y tenía la rótula desviada, desalinamiento rotular. Entonces le dije, esta cuestión es un problema de vasto interno. ¿Por qué? Me dijo, mira lo que tengo. Sí. En 3 días más conversemos cómo está. En 3 días más no tenía vasto interno. No tenía, comparado con el otro, un desastre. Se produjo el drenaje, se relajó el músculo y se notó la atrofia. Ahí estaba la causa. Había un gran volumen muscular, pero ese músculo estaba atrofiado.